Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, de Prisa Media. Las grandes ciudades del mundo tienen muchas canciones en honor a ellas, y Bogotá no es la excepción. Hablé con el cantante Andrés Cepeda sobre su nuevo álbum. ¿Por qué dedicarle un álbum a Bogotá? ¿Qué tanto influyó la bohemia bogotana en su carrera? Para este capítulo tuve una charla con el cantante Andrés Cepeda, quien acaba de lanzar un álbum en honor a Bogotá. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 106 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Qué se le viene a la mente cuando le hablan de Bogotá? Esta pregunta tiene tantas respuestas como personas hay en el mundo. Muchos relacionan a esta ciudad con caos, trancones y nubes y lluvia permanente que la hacen un lugar hostil. Bogotá, como toda ciudad grande, tiene muchos problemas, como la sensación de inseguridad, el tráfico que parece apocalíptico o el frío que puede diezmar a quien no se acostumbra. Los bogotanos también somos blanco de muchas críticas, por nuestro acento, porque no sabemos bailar, porque somos serios y en muchos casos por nuestra comida, como la changua. Pero quizás la crítica más repetida y con razón es que somos autores y partícipes del centralismo, que desde las oficinas en el centro son funcionarios bogotanos con trajes negros los que toman las decisiones para las regiones más apartadas del resto del país. Pero a pesar de todo lo anterior, es una ciudad que sabe albergar a millones de personas de toda Colombia y del mundo. Piense en cualquiera de los 32 departamentos y le garantizo que de todos hay una colonia amplia que ha hecho su vida aquí. Precisamente, el hecho de recibir con las puertas abiertas a costeños, llaneros, santanderianos y chocuanos hacen de esta ciudad de casi 8 millones de habitantes un lugar diverso. Ya lo decía el periodista Daniel Pardo en una defensa que hacía de Bogotá en un texto en la BBC. En Bogotá hay bailaderos de salsa, cumbia, merengue, bachata, champeta, reggae, calipso, dancehall, hip hop, metal y jazz. Abren todos los fines de semana, a veces hasta la madrugada. Esta ciudad también ha sido la cuna y también el jardín de crianza de muchos de los artistas más importantes del país, como José Asunción Silva, Álvaro Mutis, Luis Caballero, Aterciopelados, La Derecha y claro, en este grupo también está un artista no solo bogotano, sino que ha dedicado buena parte de su obra a esta ciudad, Andrés Cepeda. Comenzó haciendo música con una banda de rock, Poligamia, hace más de 2 décadas y desde entonces ha tocado varios géneros como boleros, pop y música romántica. Ha ganado 4 premios Grammy Latinos. Su más reciente álbum lleva el nombre de esta ciudad, la que lo ha inspirado muchas veces. Con él me senté a hablar en su casa, que es también su casa de infancia, a la que volvió hace poco. Ese lugar le trae recuerdos de su familia, de su juventud, y aquí nos recibió para hablar de su carrera, de la bohemia bogotana y de cómo un golpe de Charly García le cambió la vida. Estamos, Andrés, en la casa donde sucede la canción que tiene como nombre Bogotá. Sí. Y en una de sus paredes está una guitarra de Charly García. ¿Qué hace una guitarra de Charly García pegada en esa pared? Eso se preguntará a Charly también. Esa historia es simpática porque hace muchos años, en los 90s, principios de los 2000 tal vez, principios de los 2000 vino a hacer un concierto Charly al estadio con Fito Páez. Y claro, mis amigos y yo, súper fans, fuimos a verlos y fue un espectáculo memorable, fue algo muy especial. Y Charly hizo una de sus acostumbradas rabietas en escenario y rompió esta guitarra, se peleó con su roadie, la guitarra fue a dar por allá debajo del escenario, partida en 2. Y en ese mismo remate de ese fin de semana de ese concierto, una amiga había invitado a Fito a cenar a su casa y nos invitó a un grupo de amigos a que compartiéramos con él una nochecita de bohemia y a conocerlo y una cosa. Y resulta que Fito llegó acompañado por un personaje que había botado su pasaporte y él se quedó como acompañándolo mientras se les resolvían el tema en el consulado. Y el tipo resulta que era Charly García, que era un invitado aún más grande que Fito a la comida. Y el tipo llegó y entonces empezó a tocar piano, y todos admirados con el talento y con la carreta del tipo y su admiración por los Beatles y el repertorio, la cosa. Y en una de esas se ausentó un rato del lugar donde estábamos y entonces empezamos a rotarnos la guitarra, cantaba el uno, cantaba el otro. Entonces cuando me tocó cantar a mí, regresó Charly y muy ofuscado vio que se estaba distrayendo un poco la atención de la fiesta y
y se puso bravísimo. Me dijo, no, usted tiene que callarse, usted no puede tocar guitarra, usted no puede cantar. Cállate, pum, y fue metiéndome la mano. Y para mí fue algo bastante impresionante, teniendo en cuenta que Charly es uno de mis grandes, o si no mi más grande ídolo. Entonces eso produjo una serie de consecuencias que me hicieron pensar, dudar mucho en seguir haciendo música o no, y no sé qué. Después mis amigos me hicieron como el coaching y me sacaron adelante, y no, ánimo, que ese tipo estaba loco, no pasa nada, no sé qué, él siempre hace lo mismo, en fin. Pero unos años después apareció la guitarra que él había roto esa noche en el concierto, en manos de alguien muy cercano a mí. Me dijo, mire, me conseguí esta vaina hasta aquí, y me la regaló. Y la guitarra tiene la particularidad que está pintada, está intervenida por el propio Charly. Es una guitarra muy famosa porque salen algunas de sus carátulas y sus fotografías, y vino a dar a mis manos como recompensa, como karmática por haberme aguantado el sopapo del maestro García. En esta misma casa sucedió lo que da origen a la canción de Bogotá, que es su mamá. ¿Eso sí. ¿Cómo sucedió? Pues después de muchos años de haber vivido acá, cuando me casé con mi esposa, con Elisa, a mí me pareció genial regresar a este mismo lugar, ¿no? Conseguir esa casa y volver acá y trastearnos y convertirla en el espacio nuestro, pero pues con todo el amor y la nostalgia y el lindo recuerdo de la que había sido mi casa de infancia. Y claro, así fue. Y cuando llegamos a la casa, pues con esta gran ilusión, resulta que nos estrellamos con que o me estrellé yo más bien, con que sí estaba todo, pero no estaban los viejos, no estaba el tiempo pasado, no estaba la infancia, no estaba el papá, no estaba la mamá. Y eso me suscitó una idea que terminó después convirtiéndose en la canción que se llama Bogotá, que dice que hoy volví a la calle 110, del niño Andrés del 7-3. Me tocó, estamos en la 109, pero es que 9 no rima ni con 7-3 ni con Andrés. Entonces la corrimos una cuadra y hicimos la canción. Muy bien, y es una canción nostálgica que se llama Bogotá simplemente sí. Porque Bogotá es el escenario donde sucede eso. Donde sucede la mayor parte de mi vida, tanto personal como profesional. Y ahorita que hablábamos de García y de Fito y digamos todos estos ídolos, yo siempre admiré mucho que ellos hablaban de sus lugares con nombre propio, con calles, con barrios, con los nombres de los bares, de los lugares, de las cosas. Y yo me daba cuenta que muy pocas veces nosotros hacíamos eso, particularmente con Bogotá. La primera vez que hice un experimento así fue hace muchos años, cuando estábamos empezando la carrera con Poligamia, cuando hice una canción que se llama Mi Generación, que habla un poco de la ciudad y del entorno y de lo que estaba pasando cuando éramos adolescentes. Y después más recientemente ahorita, quise hacer un álbum que hablara de Bogotá y hablara con sus calles, con sus parques, con sus personas, con sus momentos, con sus bares, con sus cafés, y construir un álbum completo que hablara un poquito de esa historia mía con la ciudad, que también es la historia de muchísima gente. Y así como yo conocí a Cali sin ir a Cali, gracias a Caicedo, como conocí Buenos Aires sin ir a Buenos Aires gracias a García y con los autores, uno conoce los lugares sin verlos porque le hablan a uno de los lugares de ellos. Y dije, me parece lindo hacer eso con Bogotá y cantarle un disco completamente dedicado a Bogotá y a cómo las historias de uno pueden estar enredadas en sus calles y en sus momentos. Como músico, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tiene de Bogotá? El recuerdo más antiguo de Bogotá... Como músico. Como músico es mi abuelo tocando tiple en el jardín de la casa. Y mi papá y mi mamá llevándome a ver a la Sinfónica al teatro. Tan pronto tuve edad de poderme sentar sin chillar en el teatro. Eso es ellos como músicos. ¿Y usted? Y yo como músico, mi recuerdo más antiguo, pues las primeras clases de piano, tal vez. Sí. Pero más marcado aún, la primera vez que se me ocurrió sumarle a unos acordecitos o a unas melodías en el piano mi voz cantando algo que yo había escrito. Eso fue como a los 11, 12 años. Y el descubrimiento uy, se puede crear, ¿no? Se puede hacer música y contar un cuento, ¿no? Y comunicarse por medio de esto. Y ese es un recuerdo que me impactó mucho y que me impacta muchísimo ahora, y se me volvió una obsesión, que es contar las historias a través de la música. Y en la calle, ¿en qué calles de Bogotá o en qué lugares, en qué antros, en qué espacios de Bogotá se recuerda como músico al comienzo? De los primeros, bueno, obviamente en el teatro, yendo a ver la orquesta. En el centro me acuerdo que me llamaba muchísimo la atención la banda que acompañaba el cambio de guardia presidencial en la Plaza de Bolívar. Eso me llamaba muchísimo la atención, yo siempre quería ir a ver eso. Y me acuerdo vagamente de lugares en donde había tríos y en donde había música, donde había
bohemia, porque tenía un tío que era muy bohemio y era cantante y tocaba guitarra y no sé qué, y tenía unos amigotes que parchaban en estos lugares donde se hacía música en vivo y había tríos de música colombiana y de boleros y de todo esto. ¿Y usted tocando? Tengo un recuerdo muy antiguo y muy bonito. Yo debía tener unos 13 o 14 años y estaba buscando la posibilidad de conocer, de sentir un escenario. Y un pariente muy querido que perdimos hace el año pasado, que era Roberto Caicedo, el dueño de San Sebastián, cantaba en Ramón Antigua y cantaba en una banda con unos músicos tremendos y me daba el chance de ir a verlos cantar un ratico, la primera tanda, yo me colaba ahí un ratico y me daban un palomazo que era cantar una canción con Roberto que se llama Stand By Me, la de Ben E. King. Sí. When the night... Y eso para mí era meter la cabeza en un mundo alucinante, ¿no? Y que tenía que ver con la noche bogotana, con la bohemia, con la música y con la relación con el público, con el aplauso y el entretenimiento. Y eso a mí me enganchó tremendamente. Y de ahí para acá, ¿en qué otros sitios se recuerda tocando, haciendo música y cuándo pudiéramos llamar profesionalmente o habitualmente, si no le pagaban? Sí. No, al principio era como la búsqueda de la oportunidad, más que todo. Y había concursos, las famosas murgas intercolegiales, toda esa cosa que se hacían en el Teatro Patria, en el Cinelandia, en el Astor Plaza. No perdía yo la oportunidad de ver cómo participaba yo en eso, sobre todo cuando empecé a conformar mi bandita ya a los 14, 15. Y obviamente ya más grande, ya de puro sinvergüenza, porque yo quería estar en medio de la recocha y de la música, en el mismo San Sebastián, aquí en Usaquén. Entonces era fácil encontrarme a mí y a mis amigotes de miércoles a sábado, ahí aprovechando el micrófono abierto que nos prestaba Roberto para estrenar canciones, probar composiciones, cantar covers que nos gustaban y nuevamente sentir el aplauso, que era una cosa como... Siempre ha sido como... ¿Y en qué momento se da cuenta o decide yo me voy a dedicar a esto y en qué espacio empieza a hacerlo habitualmente? Pues muy temprano, cuando yo empecé a estudiar piano y a ver que podía escribir canciones y esto, estaba convencido que eso es lo que quería hacer. Y cuando me junté con mis amigos para hacer la banda Poligamia, y tuvimos la oportunidad de ganar el primer concurso que ganamos, que nos permitió grabar nuestro primer sencillo, y que ese sencillo sonó en la radio, y no solo sonó en la radio, sino que se pegó y fue un hit nacional, que era una balada que se llama Desvanecer. Y oír la voz en la radio y oír las ideas en la radio y que la gente cantaba las canciones y los primeros conciertos y primera cosa, y dije, esto está pasando y no hay vuelta atrás. ¿Cómo es la melodía de Desvanecer? Saco fuerzas de donde no hay para hablarte de la forma en que yo más sé, sentados enfrente del piano, una canción de Juan Gabriel Turbay, que era de Poligamia, por supuesto, y compositor. Y su siguiente éxito, si ese fue el primero. Una canción que se llama Mi Generación, precisamente la que hablábamos ahorita. Bueno, que en ese entorno. En ese entorno. ¿Cuándo empezó a confiar en usted mismo? Es decir, yo soy bueno para esto. Al principio era una cosa muy intuitiva que no cuestionaba, digamos, esa confianza. A pesar de estar en plena adolescencia, era como el lugar en donde yo me podía sentir seguro. Entonces había una gran seguridad y como una gran intrepidez al hacer la cosa. Pero ya más adelante, por ejemplo, cuando se acabó la banda, a los 19, 20, 21 años, y se terminó la banda y se me fue ese lugar seguro y ese proyecto que uno pensaba que iba a ser eterno, y más, se acabó el sueño de la vaina. Ahí sí hubo mucho miedo, y eso coincidió con el manazo de García. Entonces ahí hubo muchas dudas, y de hecho empecé a buscar la existencia en la música de otra manera. De pronto puedo ser productor, de pronto puedo ser compositor para otros artistas, de pronto puedo ser ingeniero de sonido. Y en ese proceso de búsqueda de qué más hacer que tuviera que ver con la música, se me presenta nuevamente la oportunidad de cantar, y con un poco de timidez y con un poco de inseguridad hago mi primer álbum solista que se llama Hace Morir, en el año 2000. En ese campo en el que usted producía y era, digamos, arrastracables en eso, ¿usted trabajó para Marvel? Sí, fue una etapa. Estaba yo sin trabajo pero no mentiras, yo estaba trabajando en un estudio de grabación en donde se gestó el proyecto de Marvel. ¿Trabajando haciendo qué? Yo hacía turnos de ingeniería y pagaba las cuentas y cerraba y barría y cuadraba los micrófonos y ponchaba y ayudaba a producir.
Estaba haciendo como mis primeros pinitos ahí. Y cuando se escogió a Marbel para que fuera la cantante del proyecto, que era un proyecto que cogía canciones de carrilera y tecno carrilera, salió Marbel, que era la candidata ideal, y empezó a funcionar el proyecto. Había que hacer un equipo técnico, y yo ya en ese momento era ingeniero de sonido y hice varios años en el escenario monitores, que es la consola de monitores, es la que da el audio para que los músicos se escuchen entre sí, que es un trabajo ingrato y complejo, pero muy bonito. Y estuve un buen rato trabajando ahí, aprendiendo muchas cosas y recorriendo el país en flota, acompañando a Marbel. Sí, ¿qué papel jugó la bohemia o qué papel juega la bohemia en la construcción de un músico como usted? Por la generación que me tocó, que es un poquito diferente a la de ahora, grande. No sé por qué siempre se asoció, o yo siempre asocié la música con la bohemia, con la noche, con la rumba. Entonces para mí es siempre ha sido un poquito difícil disociar una cosa de la otra. Parece que van de la mano. Por fortuna he logrado balancearlo y he podido seguir haciendo lo que hago, pero veo, por ejemplo, que hay otras generaciones en donde son mucho más juiciosos en cuanto a separar una cosa de la otra, ¿no? Yo siempre lo he mezclado un poquito y me siento bien así, pero creo que no necesariamente tiene que ser así. Digamos que el duende o la inspiración le puede uno echar la culpa a esos destellos, pues, que puede traer la bohemia, esos destellos de inspiración. El otro método de disciplina puede ser un poquito más frío, pero también tiene sus recompensas, ¿no? No todos los artistas tienen que estar abandonados y loquitos en la noche para ser geniales. Hay gente que trabaja todo el día en un escritorio y de repente hace unas cosas geniales. Claro, pero eventualmente sin eso usted no hubiera hecho lo que hace. Pues para mí sigue yendo de la mano. Yo siento que quiero estar en una fiesta. Yo siento que, de hecho, el concierto se acaba y ya mi fiesta fue. Mi fiesta es ahí. ¿Cuál es qué músico es usted? ¿Cuál es su género, si lo hay? ¿Cuál ha sido su desarrollo o su historia musicalmente hablando? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? Ahora se dice que es de género fluido. Porque he fluido entre cosas que me gustan mucho. Inicialmente el rock, yo empecé haciendo rock con la banda, era como mi foco inicial. Y cuando se terminó la banda tuve que empezar a encontrar otras cosas a las que la vida me fue llevando. Entonces, lo primero que me pasó cuando se terminó la banda y empecé a sentir otras cosas que no tenían que ver con el rock, era yo me acuerdo, para mí fue muy, muy marcado y tiene que ver con la bohemia, un primer desamor importante, un primer desamor que tenía mucho de noche, que tenía mucho también de música, la cosa, y encuentro como el paliativo para ese desamor. Descubro que todos esos boleros y toda esa música bohemia y latinoamericana que yo había escuchado en mi casa empezó a tener un sentido tremendo para lo que yo estaba viviendo en ese momento, y eso me lleva a escribir canciones que tienden hacia allá. Y eso me lleva a hacer ese primer disco solista que se llama Hace Morir, que está muy influenciado por el bolero, por el son, por el feeling, por este tipo de música. Y me doy cuenta que a mí eso también me gusta mucho y que en ese momento de la vida me permite hacer la catarsis que tenía que hacer. Y luego entender, pues claro, que ese no era el fin del mundo, era el gran primer desamor que a todos nos da como una enfermedad que uno piensa que es insuperable. Y la música me ayuda a entender eso y digo, uy, a mí este estilo de música y esta combinación del pop con la música latina de otra época me encanta, y me encuentro con una cosa que empiezo a construir como un estilo. ¿Y ese estilo se ha conservado? ¿Usted siente que tiene su estilo? Sí, yo pienso que esos accidentes me han llevado a encontrar un estilo que responde a lo que me gusta y a lo que me hace vibrar. Yo reconozco que una canción es buena para que yo la cante en un disco porque cuando la escribo o la oigo, siento una emoción fuerte, siento un deseo de cantarla o de llorar o de reír incontenible, y que siento que es una cosa que es una canción que necesito. Y en ese momento me doy cuenta que la canción debe estar dentro de la producción. Cuando no me dejo guiar por eso, me equivoco. Y creo que es una cosa que es como que tiene que ver con una relación muy visceral con la música, que realmente me hace vibrar y que realmente me conmueve porque corresponde a lo que yo quiero decir. ¿Y coincide esa intuición que usted tiene
de sentimiento con lo que el público recibe o no siempre? No siempre, no siempre. A veces sí, a veces hay una sintonía que como que se alinean los astros y la gente puede sentir lo mismo, pero hay otras ocasiones en que canciones que me conmueven profundamente y que siento que van a ser una cosa muy especial pasan desapercibidas. Y bueno, así es esto, ¿no? Uno trata de seguir siendo como honesto con esa expresión y esperando que eso coincida con el favor de la gente que lo oye, pero no siempre es así. Hay una canción, no sé si esto se puede contar, porque, digamos, a mí me interesa mucho lo que sale de la cabeza o de la inspiración de un artista y después pasa por la disquera, por los que ponen los discos, por una cantidad de cosas. Hay una canción en reciente que dio una vuelta muy grande porque se la ofrecieron a usted y a otro músico. ¿Eso es contable? Ese cuento es buenísimo. Y me dice que ya teníamos todo el disco escrito y listo y hecho, estábamos en Los Ángeles grabando y de la editora nos llamaron, nos dijeron, hay una canción, Andrés, que tienes que oír para tu disco. Maestro, pero es que ya estamos en el estudio, ya está como tarde. No, tienes que oírla, está buenísima, sé que te va a gustar. Bueno, el disco era completamente inédito y escrito por nosotros, pero oigamos esta canción, uno nunca sabe dónde va a saltar la liebre, hay que estar como atentos. Y entonces llegó una canción que nos pareció fabulosa, tanto así que paramos la sesión y empezamos a grabar los instrumentos de esta canción. La estructuramos, le pusimos batería, bajo, guitarras, órgano, piano, bla, bla, bla. Al otro día tenía que cantarla y al otro día cuando llamó a decir al editor, listo, nos encantó la canción, vamos a hacerla. Y dijeron, pero Andrés, es que hay un problema, cometimos un pequeño error y esta canción se la hemos mostrado a más artistas y hay uno que ya la grabó también y la está grabando. Entonces empezó una puja con la editora que no, que para mí, que para qué me dices si no me la vas a dar y que A fin de cuentas, ya el otro artista iba más adelante y la presión sobre los productores, que eran los compositores, era muy grande y no se pudo hacer nada. Entonces yo resolví, sobre lo que la música que ya tenía, escribir otra canción, otra melodía, otra letra, y una temática y un título que son otra canción. O sea, me regalaste una canción, me enamoré de ella, me la sé de memoria, la adoro y ahora te la llevas de mí, ¿no? Y entonces esa es la historia, eso es lo que cuenta la canción. Lo pinta como una cuestión romántica, pero realmente está contando lo que pasó con el editor que me mandó una canción que yo no podía grabar. Y es una canción que se llama Otra Canción y que acabamos de lanzar en México con otro intérprete mexicano que invité a cantar conmigo. Y cuenta esta historia, pues que es como muy de la industria y muy como un chiste interno, pero que se convirtió en una linda canción romántica que se llama Otra Canción. Entonces, ¿y cómo suena esa canción? Si uno le dan esos limones, pues hay que ser limonadas. Dice, me regalaste una canción de esas que cantas con el alma, de las que no existen dos. Yo me aprendí cada palabra, la grabé en mi corazón. Yo de memoria la cantaba y sin ninguna explicación. Tú te llevaste mi canción. Cuando ya vi cómo la cantabas y cómo a otro le dedicas. Bueno, hay como unos vainazos y unos puyazos ahí que solamente entienden los implicados. Pero resultó una canción muy bonita que tiene obviamente otro contexto. Arrancamos con el homenaje a su mamá por cuenta de la casa, que es lo que le da nombre a la canción de Bogotá, pero también hay uno muy importante de su papá. Musicalmente, ¿su papá qué? Mi papá era un tipo muy inquieto. Él amaba la música popular, pero era loco con la música clásica. Y él había sido un músico frustrado. Su papá tocaba el tiple muy bien, pero le tocó dejar la música porque tuvo que enfrentarse a mantener a sus hermanos cuando sus papás faltaron. Se volvió el jefe de la casa, ese abuelo. Entonces a ese abuelo le tocó enterrar el tiple, ¿no? Quemar el tiple, y fue como un desprendimiento así muy doloroso, pero sacó adelante a mi papá y a mis tías. Y mi papá también creció como con esa idea de que la música era una cosa que no era viable, pero que era apasionante y que él siempre amó. Entonces ya adulto, ya de casi 50 años, se mete a tocar cello. Y se consigue su profesor y se consigue su violonchelo y empieza a estudiar muy juicioso hasta que logra tocar unas sonatas y logra estar en un cuarteto y hacer algo con su instrumento, y que fue de las cosas que más felicidad le trajo en la vida. Pero era un tipo que oía jazz, bolero, música colombiana y música clásica parejo. Y él hubiera querido ser músico, fue arquitecto, creo que fue lo más cercano que encontró. ¿Tocaba además cello? Tocaba el cello y cantaba. Y en las reuniones cantaba esas canciones que lo habían acompañado en la vida. Agustín Lara, Gardel, un par de vallenatos que adoraba, los boleros,
toda la música con la que yo crecí. Y hay un disco suyo en homenaje a él. Hay un disco mío en homenaje a él. Cuando estábamos en la pandemia, llegó el Día del Padre y alguna emisora organizó una vaina en que nos pedían a los artistas que mandáramos una lista de canciones que nos recordaran al papá, o que cantáramos un pedacito de una canción que nos acordara al papá, y entonces yo salí con una lista de 10. Dije, no, voy a grabar una para mandarle a mi amigo de la emisora, pero voy a aprovechar que no estamos haciendo nada en pandemia, y cojo mi grabadora y grabamos las 10 canciones. Y a ver cuando se termine la pandemia si lo podemos publicar, si se termina la pandemia. Y grabamos un disco que se llama Me estás haciendo falta, las canciones que cantaba mi papá, y le da título a la canción de Jaime R. Chavarría, el bolero de Me estás haciendo falta. Exacto, y ahí hay vallenato, y está Bola de vallenato, Nieve. Está Bola de Nieve, está Lara varias veces, hay un poco de música ahí muy bonita que lo acompañó. Bogotá, ¿qué significa para usted Bogotá? Bogotá tiene poco prestigio desde el punto de vista musical, sí, por la cosa andina, la cosa fría, sí, etcétera. Para usted Bogotá, ¿qué? No solamente es lo que me tocó, porque es lo que me tocó, sino que es lo que me tocó con cariño, ¿no? Es esa olleta donde nace una violeta, ¿no? Es esa ciudad dura y fría y triste, pero donde uno hizo la vida. Y encontrar esos lugares de belleza y esos lugares de nostalgia, de bonita nostalgia, en esta ciudad no es tan difícil. Y yo me siento muy orgulloso de ser bogotano y de vivir en una ciudad dificilísima, complejísima, con una cantidad de problemas de toda índole, pero que es una capital de la cultura, que es un lugar lleno de gente creativa, de artistas de toda índole, que es un lugar que recibe a gente de todas partes. La gente viene, vive en Bogotá, estudia en Bogotá, trabaja en Bogotá, sean de aquí o no, hacen vida en Bogotá, pero no le damos mucho amor. Y pienso que para que la ciudad sea un poquito mejor, como lo quisiéramos imaginar, hay que empezar como a quererla un poquito y a identificar qué nos hace sentir bien de Bogotá. Ese creo que es un primer paso. Y a mí, a pesar de todo eso que te comento, siento que Bogotá me produce afecto. Es algo de lo que me gusta hablar y de lo que me gusta escribir. Y para terminar esta entrevista con una pregunta de entrevista cursi, si pudiera sintetizar a Cepeda en una canción, ¿cuál sería? En una canción, yo creo que cuando uno escribe sus primeras canciones tiende a definirse mucho. Uno se demora muchos años en hacer su mejor material, pero en los primeros años hay unas cosas que son muy definitivas. Y hay una canción que dice: sé morir y salirme siempre con vida. Esa frase creo que me representa muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bogotá es una ciudad de puertas abiertas y, como dice Cepeda, es una ciudad que merece más amor. Ojalá vengan más álbumes, canciones y pinturas y libros sobre ella, porque más que una ciudad, es un organismo vivo que vibra y se mueve todos los días, que merece ser contado. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 106 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.